propiedades como densidad, peso específico, por ahí también vemos un poco de peso, un poco de volumen, densidad relativa, entre otras, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a continuar viendo más propiedades y terminaremos pues, viendo ya casi todas las propiedades, ¿no? Aunque faltarían algunos, pero hasta donde podamos vamos a desarrollarlo. Bueno, a manera de objetivo o el logro de la sesión es lo siguiente, ¿no? Dice el estudiante al finalizar la sesión identifica la propiedad de los fluidos y reconoce, dice, la importancia en su entendimiento para la solución técnica de distintos problemas de ingeniería civil y otras ingenierías. Bueno, acá en la imagen ustedes pueden apreciar un dispositivo, ¿no? Que generalmente se instala en algunas edificaciones, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el nombre de este dispositivo y qué función cumple? Alguna vez hayan visto, quizás hayan visto en alguna edificación, ¿no? Parece un amortiguador. Claro, pareciese un amortiguador, ¿no? Pero ese amortiguador tiene un nombre, ¿no? Se llaman, estos son los disipadores. Ahora, ¿qué función cumple este disipador, no? Bueno, como el mismo nombre lo dice, cuando dice disipador, esto lo que hace es disipar la energía, ¿no? Bueno, lo que pasa es que dice que cuando hay movimientos sísmicos, bueno, la Tierra pues viene con su propia energía, ¿no? Debido a ese movimiento, ¿no? Y dice pues si no hubiese estos disipadores, la energía sísmica llegaría pues con mucha intensidad hacia los pisos superiores y dañaría, dice pues las estructuras, ¿no? Entonces, un poco para disminuir ese daño de esa intensidad, ese daño que puede originar, entonces este disipador lo que hace es disipar energía, ¿no? Ahora, ¿cómo lo disipa, no? Bueno, dice, al interior de ese tubo existen algunos fluidos. Esos fluidos son fluidos viscosos, ¿no? Y esos fluidos viscosos absorben, dice, pues la energía y impiden pues que esa energía vibrante llegue a los pisos superiores, ¿no? Estos son los disipadores, pero también existen lo que son los aisladores, ¿no? Los aisladores sí se colocan de manera vertical, estos son oblicuos, ¿no? Los aisladores sí se colocan de manera vertical y en algunas edificaciones se coloca pues en la base de toda la construcción, ¿no? Primero hacen una plataforma sólida con una varilla hacia verticales y en el medio de ellos colocan pues los aisladores, ¿no? Y posteriormente a eso ya hacen todo el resto de las edificaciones, ¿no? Entonces esto se llama un disipador, ¿no? Bueno, vamos a ver también algunos otros subtemas el día de hoy, como el tema de viscosidad, la ley de Stokes, velocidad límite, tensión superficial y un poco de ecuación de capilaridad. Todo ello está planificado para el día de hoy. Bien, entonces empezamos ya a desarrollar viendo la primera propiedad que es la propiedad de viscosidad, ¿no? Bueno, en esa imagen que está al lado izquierdo van a ver recipientes en la parte inferior y en la parte superior, ¿no? Los fluidos que están en la parte superior, todos ellos son vaciados al mismo tiempo, ¿no? Pero mire, al ser vaciados todo al mismo tiempo, el llenado en los recipientes inferiores se da de manera distinta, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿no? ¿Por qué los distintos fluidos no se derraman en la misma cantidad si son vaciados al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál creen que sea, muchachos, la explicación? ¿No? ¿Por qué creen que esos recipientes inferiores no se llenan al mismo tiempo? Y eso que todos son vaciados al mismo tiempo, ¿no? Pero el llenado son de manera indistinta. Mira, el que está al lado izquierdo tiene mayor volumen y el que está al lado derecho tiene menor volumen, ¿no? ¿Cuál creen que sea el motivo por qué no se llenan al mismo tiempo? La viscosidad, profesor. Claro, básicamente dice por la viscosidad, ¿no? Ahora, hay fluidos, mira, que a veces incluso a bajas temperaturas se vuelven, aún dice, más viscosos, ¿no? Por ejemplo, acá en la ciudad, en la costa, los automóviles se desplazan rápidamente, aún así los carros que funcionan a petróleo, ¿no? Pero dice, pues, en la sierra, no sugiera mucho el combustible de petróleo, porque el petróleo cuando está a bajas temperaturas se congela. Y cuando está a esa temperatura, pues su revolución del motor disminuye, ¿no? Y por ende su desplazamiento es lento, ¿no?
En cambio acá, al ser una temperatura diferente a lo de la sierra, pues la combustión se da de manera rápida, ¿no? Eso significa, dice, pues que los fluidos, también cuando están a baja temperatura, se vuelven más viscosos y cuando están a altas temperaturas, se vuelven menos viscosos, ¿no? El ejemplo más claro creo que en la casa, por ejemplo, es la miel, ¿no? ¿Quién ha visto pues la miel, por ejemplo, está casi medio sólido, ¿no? Pero con esta miel, no sé, extraes un poco, lo colocas en una cuchara y lo acercas al fuego, esta miel se vuelve agua. Entonces significa que cambia su viscosidad, ¿no? Bueno, aparte de eso, también, por ejemplo, acá se están viendo en una obra de construcción que es básicamente que están pavimentando la calle, ¿no? Entonces acá dice, las obras de pavimentación, dice, se agregan aditivos plastificantes en el concreto en la ejecución de pistas, ¿no? Para asegurar, dice, la calidad del concreto durante las etapas de mezclado, ¿no? Ustedes, muchachos que son de la carrera de Ingeniería Civil, ¿saben qué aditivos utilizan los ingenieros, los maestros ahí de obra para, digamos, este concreto que están colocando ahí tenga una mejor calidad? ¿Saben qué productos utilizan? ¿Ustedes ya llevan tecnología de concreto, material de construcción, o algunos cursos propios de su carrera? No, profesor. Recién estamos llevando, bueno, tecnología de los materiales. Ya, y por ahí les aplicó algún aditivo, o por cultura general conocen algún aditivo, o alguna empresa que provee aditivos para que mejore la calidad de la mezcla, del concreto. SICA, creo, profesor. Claro, ¿no? La empresa Sika, por ejemplo, es una de las empresas que generalmente provee pues algunos materiales para que, dice pues, la calidad del concreto en sí mejore, ¿no? Mira, por ejemplo, las empresas de Unicom, entre otros, que llevan mezclas en ese trompo girante de, pues las mezclas que están dentro de ese trompo, a diferencia de uno que pues llena así con su mezcladora común como los albañiles pueden mezclar solamente arena, piedra, agua y cemento, ¿no? En cambio, esas mezclas que vienen ya preparadas tienen otros aditivos más, que permite pues un secado rápido y a la vez también una mayor solidificación, ¿no? Por ejemplo, si un albañil llena con su mezcladora y al día siguiente quieres hacer alguna modificación, te equivocaste en algo, pues si le agarras la punta y el cincel, la comba y puedes modificar la parte que quieres, no cortarlo, ¿no? Pero si quieres hacer la modificación en el otro material, donde viene ya mezclado, preparado, es un poco más duro, ¿no? O sea, te demoras un poco más en cortar. Eso significa también que, pues, ese tipo de materiales viene con otros aditivos más, ¿no? Entonces, cuando se hacen estas obras, dice, pues, también ya viene ya la mezcla preparada, adicionada ya algunos aditivos para mejorar, dice, pues, la calidad, en ese caso, del producto al concreto, ¿no? Bueno, acá están los disipadores, ¿no? Dice, los disipadores viscosos son dispositivos, dice, que dependen de la velocidad y no del desplazamiento, ¿no? Claro, porque estos dispositivos no se desplazan, ¿no? Sino depende tanto, dice, de la velocidad con la cual viene esa intensidad sísmica, ¿no? Estos disipadores, dice, disipan la energía durante el flujo forzoso, ¿no?, de un fluido. Mira, acá ustedes pueden ver, ¿no? Ahí estos son los disipadores. Están colocadas de manera oblicua entre piso y piso, ¿no? ¿Para qué? Para que la energía vibrante pues disminuya en los pisos superiores, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de cada disipador? Existen fluidos viscosos, ¿no? Como puede ser el aceite, la silicona, la pasta, entre otros, ¿no? Son dispositivos que absorben pues la energía, ¿no? Ahora, por acá también se ven tuberías, ¿no? Estas tuberías pues pueden cumplir diversas funciones. Bueno, aparte de que si por ellas se desplazan fluidos, tiene que también tener presente pues la caída de esas tuberías, ¿no? Porque si no lo colocan con caídas, pues no habría, digamos, desplazamiento de los restos, ¿no? Y asimismo también dice, pues toma en cuenta varias funciones, ¿no? Dice, la transmisión, dice, la transición del flujo a través de tuberías, no solo dice está en función de la velocidad, ¿no? Sino también dice que tiene que ver con la densidad y la viscosidad del fluido que se va a desplazar a través, dice, de estas tuberías, ¿no?
Ahora, cuando uno ve una tubería, pues aparentemente parece liso, ¿no? A su interior, ¿no? Pero cuando haces una vista ampliada, en realidad ahí se presenta rugosidades, ¿no? Entonces la energía con la cual se desplaza por esas tuberías generalmente cambia, se pierde, ¿no? Y justamente en el curso hay un tema de pérdida de energía en tuberías. Ya en su debido momento tenemos a ver ese tipo de temas, ¿no? Dice pues el fluido en la parte laterales de la tubería se mueve a baja velocidad porque hay fricción y en la parte central esa sí se mueve a grandes velocidades, ¿no? Estas son algunas aplicaciones, existen otras más que vamos a ver pues a lo largo del curso, ¿no? Bien, ahora sí vamos a entrar, muchachos, a ver ya el concepto de viscosidad propiamente dicho, ¿no? Bueno, viscosidad en su concepto más elemental, más breve, es la que está acá abajo, ¿no? Dice, la viscosidad de un fluido es la resistencia, dice, a que las distintas láminas se desplacen una respecto de la otra, ¿no? Arriba también hay otro concepto, dice la viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales, es decir, dicen, la viscosidad es la fricción interna de un fluido cuando las capas del fluido se desplazan unas sobre otras, ¿no? Mira, en esta imagen, de lo que se ve, es dos placas donde la placa inferior no se mueve, ¿eh? Y la placa superior sí se mueve. Y entre las placas hay fluidos. Y esas flechitas significa que es sus perfiles de velocidad, ¿eh? Si vemos de arriba hacia abajo, la flechita más grande, más grande de la de arriba, luego va bajando sus tamaños hasta que la última no se desplazan. ¿Qué significa eso? No dice que la velocidad pues no es nada uniforme, ¿no? Sino que la velocidad cambia a lo largo de entre la separación entre las placas, ¿no? ¿Y por qué disminuye? ¿Por qué no es constante? Disminuye justamente por una propiedad pues llamada la viscosidad, ¿no? Y vamos a ver el día de hoy cómo calcular pues esa viscosidad, ¿no? Para eso a la placa superior se le aplica una fuerza y de hecho que esa fuerza genera una velocidad, ¿no? Pero dice que esa fuerza actúa de manera paralela al área y toda fuerza paralela al área genera algo, ¿no? Ese algo que genera se llama esfuerzo. Ustedes van a llevar, o de repente quizás están llevando un curso que es, bueno, se le conoce como resistencia de materiales. El curso es así su nombre, ¿no? En algunos libros aparece como mecánica de materiales. Ahí, por ejemplo, van a ver ustedes el concepto de esfuerzos, ¿no? Entonces, el esfuerzo es una magnitud física que nos permite caracterizar la fuerza por cada unidad de área, ¿no? Pero es una fuerza paralela al área. Ese esfuerzo es el esfuerzo cortante que lleva con el símbolo del tau. Este es el tau, que es fuerza sobre área, ¿no? ¿Qué unidades lleva, no? Bueno, la fuerza se mide en newton y el área se mide en metros cuadrados. Y newton sobre metros cuadrados también origina otra unidad que es el pascal. Entonces por ahí van a ver newton sobre metros cuadrados, van a ver unidades pascales, ¿no? Ya, ahora pues hay una relación, dice, directa entre la U y la Y. Bueno, la U se va a hacer referencia a la velocidad y la Y es como la separación, ¿no? La separación vertical. O sea, esta velocidad está variando a lo largo de esta separación vertical, ¿no? Y también dice de que acá la velocidad de toda esa placa también está variando en función también de esta longitud, ¿no? Como se ve acá una división, significa que varían de manera directa, ¿no? De manera proporcional. Bueno, si tomamos para pequeñas porciones, estas de aquí ya tenemos diferenciales, ¿no? Diferencial a la velocidad respecto del y, que es la separación vertical, va a ser igual a la rapidez de toda esta placa respecto de la longitud de separación. Ahora ahí también dicen, asimismo la partícula gira, dice, describiendo la recta MN, ¿no? Entonces, esta recta MN dice, a medida que las partículas se desplazan, van a girar. Y cuando giran, experimenta, dice, un ángulo, ¿no? O barren un ángulo. Bueno, ese ángulo también, pues, son ángulos, en realidad, cuando se desplaza el fluido, no se ve, pues, que se deforman, ¿no? Sino que estos ángulos son bastante pequeñitos, ¿no?
Y de la trigonometría dice, pues, cuando un ángulo es bastante pequeño, en una circunferencia trigonométrica, se verifica que la medida del ángulo es aproximadamente igual a la tangente del ángulo, ¿no? Bueno, tangente sí puedo calcular, pues, en función de de la matemática, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es el dA y el adyacente es la longitud, ¿no? Pero el dA es una distancia y se supone que para tramos pequeños la velocidad es constante. Entonces, hace un MRU. En un MRU, la distancia es velocidad por tiempo, o en este caso, diferencial el tiempo, ¿no? Bueno, pero ¿qué más, no? De acá arriba, si nosotros despejamos este V, ¿a qué va a ser igual? Diferencial de la velocidad respecto al Y por la L, ¿no? Entonces acá lo que se va a hacer es despejar, ¿no? Este V entre la U, entre el L, perdón, el diferencial de U entre el diferencial de Y. Entonces esta V entre esta L es equivalente a este diferencial. Ahí lo he reemplazado. Y bueno, simplemente acá se le da forma, ¿no? Este diferencial lo pasamos al otro lado y se da esta forma y nos queda así la ecuación. Ahora, por otro lado, también también se cumple que este esfuerzo es directamente proporcional a esta derivada de la velocidad respecto al y. Esta derivada de la velocidad respecto al y se conoce también como el gradiente de la velocidad, ¿no? Y bueno, acá arriba este es equivalente al otro. Bueno, se reemplaza, también dice que es equivalente, pues directamente proporcional. O sea, este esfuerzo también es directamente proporcional a esta razón del cambio del ángulo, ¿no? Bueno, hay otras ecuaciones más y toda esa combinación de ecuaciones se obtiene, dice, de que el esfuerzo es igual al n por el diferencial de la velocidad respecto del y. Ahora, esta n va a ser para nosotros una nueva variable, ¿no? Esa nueva variable se le llama viscosidad. Ya, ahora, este gradiente vas a reemplazarlo, perdón, este esfuerzo vas a reemplazar por su equivalente, ¿no? Mira, a ver, ¿dónde estamos? Estamos acá, dice, acá. Si despejáramos, ¿no? Si despejáramos, dice esto de acá, esta fuerza que va a ser igual, esfuerzo por área. Entonces, en vez de esfuerzo, que está acá, reemplaza por todo su equivalente, que es n por diferencial de la velocidad respecto al y. Entonces, este esfuerzo de acá es n por diferencial de la velocidad respecto al y. Entonces, así queda la fórmula, ¿no? Bueno, nosotros, de todas estas fórmulas que aparecen ahí, la que vamos a usar es esta última, ¿no? Donde dice que la fuerza que se ejerce a esta placa es igual al N, que es la viscosidad propia del fluido. Todo eso de acá multiplicado, dice, por el gradiente de velocidad y esto por el área, ¿no? Ahora, ¿qué es el F? No, el F dice la fuerza que aplicas a la placa superior, que se mide en Newton. ¿Qué es esta T, no? Bueno, esa T es el esfuerzo cortante que se mide en Newton por metro cuadrado o pascales, ¿no? ¿Qué es el A, no? El A es el área de la placa, o sea, estas placas tienen áreas. Claro, para nosotros así, a simple vista no tiene área, porque es una vista así frontal, pero una vista en 3D sí tienen áreas, ¿no? Dice área de contacto de la placa con el fluido, se mide en metros cuadrados. Y esta expresión matemática es el gradiente de la velocidad. Las unidades de este gradiente es unidad de velocidad entre unidad de distancia, ¿no? Metros sobre segundos sobre metros. Si simplificáramos, se van los metros y te queda como que 1 sobre segundo, ¿no? La unidad de gradiente. Al final se reemplaza con todas las unidades. Bueno, esa letra N va a ser una constante propia de cada fluido y se le llama viscosidad dinámica, ¿no? ¿Qué es lo que te indica, dice la viscosidad, ¿no? Dice, nos indica qué tan viscoso es el fluido, qué tanta resistencia, dice, presenta el fluido a ser desplazado, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes agua en un vaso y también en otro vaso tienes miel, si tú derramas el agua que está en el vaso, pues se escurre rápidamente, ¿no? A diferencia, dice, si tú tienes miel en el mismo vaso y tú derramas, la miel se desplaza lentamente, ¿no? ¿A qué se debe que se desplaza lentamente? Porque ofrece mayor resistencia a ser desplazado, ¿no?
¿Qué unidad tiene, no? Bueno, la unidad que tiene, mire, van a ver acá dos unidades juntas, ¿no? Uno a continuación del otro. Ya, muchachos, cuando dice que las unidades están una a continuación de otras, estas unidades no lo vas a leer Pascal por segundo, sino que se lee Pascal segundo, ¿no? ¿Cuándo se lee Pascal por segundo, no? Por ejemplo, acá arriba está Newton slash metros. Cuando dice Newton slash metros cuadrados, significa que es Newton por cada metro cuadrado, ¿no? En cambio, cuando ves así juntos, se lee Pascal segundo, ¿no? Así, Pascal segundo. Horizontalmente lo lees directo, sin pausas, ¿no? Pascal segundo. Y el otro es Newton por metro cuadrado, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí, Jones, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Sí, no, profe. Ya, ok, entonces continuamos, ¿sí? Esta fórmula que está de color naranja, anótenlo, porque al final esta fórmula es la que vamos nosotros a emplear para hacer el cálculo de nuestros ejercicios. Ya, muchachos, entonces anótenlo, tómenle foto, o como quieran ustedes, para que tengan esta información, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar. Seguimos viendo propiedades, ¿no? Dice, la viscosidad de los fluidos decrece y la viscosidad de los gases, dice, crece con la temperatura, ¿no? Bueno, el caso más ejemplo de los líquidos es el caso del agua, ¿no? Vamos a ver esta tabla, ¿eh? Mira, por ejemplo, acá en esta tabla, a la temperatura de 0 grados, la viscosidad dinámica es 0,00018, ¿no? Luego van a ver acá que a una temperatura de 20 es 0,0010, ¿no? Y cuando la temperatura del agua está a 100 grados centígrados, dice que es 0,00028, ¿no? Y ya cuando está el agua ya en forma de vapor, su viscosidad es 0,0000012, ¿no? Entonces, como verán, cada vez más que aumenta la temperatura, su viscosidad disminuye, ¿no? Eso sucede, ¿no? Igual acá también para la glicerina, nos pueden ver a una temperatura baja es 134, ¿no? Pero cuando está a 40 es 0,31. Eso indica, dice, que la viscosidad de un fluido no es constante, ¿no? Sino que la viscosidad varía, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar el día de hoy también con tablas, ¿no? En esas tablas, por ejemplo, si a ti te dan, qué sé yo, de repente para una temperatura de 18 grados, ¿no? Si te dan a 18 grados, no vas a trabajar ni con el 0,018 ni con el 0,010, sino vas a trabajar con un valor entre ellos, ¿no? Y ese valor se hace, pues, hacen una interpolación y hacen los cálculos, pues, para esa temperatura. ¿Ya, muchachos? Bueno, para terminar esa parte de la teoría, vamos a hacer otro tipo de viscosidad, ¿no? Ya hemos visto la viscosidad dinámica y ahora vamos a ver la viscosidad cinemática, ¿no? La viscosidad cinemática dice, se define como la razón entre la viscosidad dinámica y la densidad. O sea, las unidades de esta V parece velocidad, pero en realidad es viscosidad cinemática. Dice es la viscosidad dinámica entre la densidad. ¿Qué unidades tiene, no? Bueno, la viscosidad dinámica es Pascal segundo, ¿no? Y la densidad es kilogramo por cada metro cúbico. Se combinan las dos unidades de ambas expresiones matemáticas y arroja esta unidad, que es metros cuadrados por segundo, ¿no? Ya, no vayan a confundirse más bien con la unidad de la aceleración, ¿no? Ustedes saben que la unidad de la aceleración también es metros por segundo al cuadrado, ¿no? Este también es algo similar, solo que es metros cuadrados por segundo, ¿no? ¿Ya? Eh, Hasta ahí, muchachos, ¿alguna consulta o alguna pregunta? Sí, no, profe. Todo bien, profe. Ok, entonces continuamos, ¿sí? Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido ayer y para eso vamos a resolver estos ejercicios, ¿sí? Voy a ver si puedo hacerlo nada más ahí, en la misma tableta, en la misma plantilla del PPT. Así que puede ser bien, si no ya fue. Creo que no puedo.
Ya, entonces voy a salir de este PPT y voy a proyectar la pizarra. Un momento, muchachos, de la pizarra. Ya, me comentan muchachos si logran ver, se visualiza este PPT. Perdón, ¿se visualiza la imagen donde está el problema o no se visualiza? Profe, sí, mira. Ok, entonces vamos a resolver. Un ratito, un ratito. Estoy superponiendo un lápiz, no sé si se logra ver o no se ve, o solo lo veo yo. ¿Se ve el lápiz encima de la letra del texto? Sí. Ya, ok, entonces dice así. La placa dice de 0,75 metros cuadrados de superficie y 100 kilogramos de la imagen mostrada. Descansa, dice, sobre una película delgada de aceite, ¿no? De 0,1 milímetro, que tiene una viscosidad, dice, de 0,0652 pascal segundo. Cuando dice tiene una viscosidad y así a secas te dicen viscosidad, se refiere a la viscosidad dinámica. Con eso dice, determine la fuerza que debe aplicarse a la placa para hacerla deslizar, dice, sobre el aceite a una velocidad de 0,2 metros por cada segundo. Nota, para efectos de cálculo, asuma, dice, que el perfil de la velocidad a lo largo del espesor del aceite es lineal, ¿no? Ya, muy bien. Entonces acá, muchachos, nos está diciendo de que esa que están con líneas es la base, como un piso fijo que no se mueve, ¿no? Esa que está de color amarillo es el aceite. Y esta de que está de color gris es una placa superior, ¿no? Entonces a nosotros nos dan que esta nada más es el fluido. Que vamos a llamarle pues lleno. Y esto V es la velocidad. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Dice, nos pide calcular la fuerza, ¿no? Entonces colocamos acá. Dice, nos pide. Esa fuerza nos pide. Aunque no es fuerza, ¿no? En este caso, para nosotros, en este problema, la fuerza es P. Está simbolizada de otra manera. Pero igual es fuerza, ¿eh? Bueno, por eso diremos, pues acá se tienen. Bueno, se tiene matemáticamente. Bueno, la formulita lo voy a pegar. Justo ahí la había cortado. Vamos a pegarlo. Esta es la fórmula, ¿no? Pero esta fórmula vamos a usar, siempre, esta fórmula se utiliza siempre en cuando la velocidad es variable, ¿no? Pero a nosotros en el problema nos dicen que la velocidad es constante. Como nos dicen que la velocidad es constante, entonces nuestra fórmula lo vamos a expresar de esta manera, ¿eh? En vez de F, vamos a colocar P, porque es lo que nos pide. Ah, ya, pero un pequeño detalle, muchachos, antes de seguir reemplazando. Una pequeña nota, ¿eh? Esa fuerza para que pueda ser reemplazado,
tiene que ser una fuerza paralela a la velocidad. O sea, esta fórmula funciona siempre y cuando la fuerza sea paralela pues, a la velocidad. ¿Ya? Porque es una fuerza que actúe de manera pues, tangencial o paralela al área, ¿no? Y como ven ustedes, esta fuerza no es tangencial al área, no es paralela al área de la placa, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? ¿No? En ese caso lo que tiene que hacer es despejar o descomponer esta fuerza, ¿eh? Entonces, para descomponer, trazamos pues sus componentes a lo largo de esta fuerza, ¿no? Trazamos acá líneas paralelas. Y vamos a dibujar pues sus componentes, ¿no? Muchachos, van a ayudarme, ¿eh? Ya, si este es P y este es 30 grados, esta componente, ¿cómo expresan? P coseno de 30, P seno de 30, ¿cómo expresan? Esta componente que está paralelo a la velocidad. Coseno. Coseno. La coseno, ¿no? Entonces sería pues el P coseno de 30 grados. Y bueno, el otro será pues complementando un P seno de 30 grados, ¿no? Ahora, ¿qué más, no? Bueno, también te dice que esta placa pues tiene su masa, ¿no? Si tiene masa también experimentará pues atracción por parte de la Tierra y dibujaremos en ella también a la fuerza de gravedad. Pero también a la vez este fluido, todo, presiona también la superficie, ¿no? Entonces, esta superficie también le ejerce una fuerza vertical hacia arriba, que puedes llamarle fuerza normal, que se simboliza así, o si no, también algunos colocan la letra N, ¿no? De normal. Bueno, y luego, ¿qué hacemos ahí, no? Bueno, verticalmente, como verán, no se desplaza el fluido, ¿no? Sino solo se desplaza horizontalmente. Entonces, verticalmente se equilibra, ¿no? Esta fuerza con este peso y con esa fuerza vertical se equilibra, ¿no? Y ahora sí, mira, tenemos una fuerza paralela a la velocidad. Entonces, la fuerza que es paralela a la velocidad es P coseno, ¿no? Entonces, en esta fórmula, en vez de F, vas a colocar el P coseno, porque es aquella que es paralela a la velocidad, ¿no? Entonces, reemplazamos, muchachos. Acá vas a tener P coseno, coseno de 30 grados. Acá colocas la N de viscosidad. Ahora, acá se coloca con el gradiente, siempre y cuando la velocidad sea variable. Cuando la velocidad es constante, acá simplemente colocas V. Y en vez de diferencial de Y, colocas Y. Y todo eso de acá multiplicado por el área, ¿no? Y como verán, todos son datos. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? Ya, hasta ahí, muchachos, ¿alguna consulta para ir reemplazando? Todo bien, profe. Ok, entonces reemplazamos. Diríamos acá pues P coseno, ¿no? Coseno de 30, ¿no? P coseno de 30. Bueno, todos están ya en unidades están ya expresadas sus unidades en el sistema internacional. N de viscosidad, dice que vale 0,0652. Por la rapidez. La rapidez también es dato, dice que es 0,2. 0,2. Por el área también está expresada en metros cuadrados. 0,75. Disculpen, muchachos, cerrar un ratito mi puerta. Mi sobrino está por acá porque se bulle este pequeño. Ya, ¿qué más entre el Y? ¿Ya? El Y que es el espesor del fluido, ¿no? Pero el espesor dice es una película que mide 0,1 milímetros, o sea, es 0,1. El mili, para pasar a metros, se multiplica por 10 elevado a la menos 3. Y ahí sería, pues, el reemplazo, ¿no? Entonces acá nos quería, pues, operar. A muchachos, operen a ver y me dicen cuánto sale la fuerza, ¿eh?
Haz con todos los que están conectados. Tenemos ahí a Hansel, Samir, Adeline. 978. ¿Cuánto? 978. 978. Sí. Hay que ver. 978. ¿Con algún decimal o es exacto? No, sí, con decimal. ¿Qué decimal sale? Ay, no, esto de acá está. Eh, la coma antes del 8. 97,8. 97,8. Sí, Así. sí, profe. Newton. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Está bien o está mal operado? Ahí me sale 112,93. Falta el coseno de 30. Disculpe, A profe. mí Claro. también. 112, profe. Entonces ya vamos a corregirlo, no hay problema. Ya, ¿cuánto dice que sale 112? Punto 93. Ya, 112, disculpa acá. Ya, 112,93. Así le sale a todos, ¿no? Sí, profe. Así le sale. Sí. Sí. A Jennifer, ¿te sale así, señorita? ¿Está operando o Sí, no? profesor. Ya, Sí. sí le sale así. ¿Sí? Ya, ok, perfecto. Antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿han comprendido su desarrollo? Por eso lo de la diferencial de U es la velocidad, no, sino que como en este caso es constante, le pone solo la velocidad. Claro, ahí se colocó, ya no se colocó la diferencial porque en este caso la velocidad es constante. En cambio, si nos hubiesen dado a nosotros la ecuación de la velocidad, ahí sí utilizamos esta fórmula, ¿no? Vamos a hacer un problema en este momento donde sí se utiliza esta fórmula, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, es un problema, ¿no? No, te vamos a colocar acá. No, nota, ¿no? Si la velocidad es, dice nosotros, ¿no? Si esta velocidad es constante, si esta velocidad constante, entonces esta fórmula de acá, esta fórmula que está de color naranja se convierte así, ¿no? La fuerza es igual a viscosidad por velocidad por área entre el espesor. A esa ecuación se convierte. Siempre y cuando te digan el problema de que la velocidad es constante, ¿no? Pero si la velocidad es variable, ahí sí ya se utiliza esta expresión matemática que tiene que ver con derivadas, ¿no? Ahora sí, muchachos. Sí, sí. Ya. Ya. De ahí tomarle captura de pantalla o no sé, hágale algo porque cuando yo paso a la siguiente lámina ya no permite ya. Esta es la pizarra del Autodesk Sketchbook. Y bueno, no es como otra pizarra que almacena, ¿no? Si no pasa a la siguiente ya desaparece. Entonces tiene que tomarle foto. Ahí. Me avisan muchachos si ya la capturaron yo para pasar al siguiente, ¿eh? Ya, ¿puedo pasar al siguiente, muchachos? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces acá. Siguiente ejercicio. Ya, a ver, veamos el siguiente ejercicio. ¿Dónde está este lápiz? Está. Vamos a leer, ¿eh? Dice así. La placa mostrada dice descansa sobre una película delgada de agua de 10 milímetros de espesor.
Dice que se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados o 25 grados Celsius, ¿no? Dice, si se genera una diferencia de presión entre A y B, bueno, acá está A y B, y se aplica, dice, una fuerza F a la placa superior, ¿no? Ver imagen, te dice, ¿no? Nos dicen ahora el perfil de la velocidad a lo largo del espesor, o sea, a lo largo del fluido vertical, dice, se puede escribir según la siguiente ecuación. Mu igual a 40y menos 800y cuadrado metro por segundo, ¿no? Por las unidades podemos darnos cuenta pues, de que esta ecuación es ecuación de la velocidad, ¿no? Dice, determine los esfuerzos cortantes, disculpen. Dice, determine los esfuerzos cortantes. Esta es la ecuación de la velocidad, ¿eh? Dice, determine los esfuerzos cortantes en la base y en la superficie de contacto. Dice, no, determine los esfuerzos cortantes que actúa en la base y en la superficie de contacto, ¿no? De contacto. Dice, determine los esfuerzos cortantes que actúen en la base y en la superficie de contacto. Bueno, acá hay un término más que falta, dice la película de agua y placa. O sea, lo que nos pide en otras palabras es calcular el esfuerzo cortante en la parte superior que está en contacto, dice, con la placa, y en la parte inferior también que está en contacto con la placa. O sea, nos piden tanto abajo y arriba. Acá hay un término más que falta, ¿eh? Vamos a colocarlo. Dice, determine el esfuerzo cortante, o los esfuerzos cortantes en la base y en la superficie de contacto, de la película de agua y la placa. Creo que falta de término de... de la película de agua y la placa, ¿no? ¿Ya? O sea, te piden donde te piden acá arriba y acá abajo. En arriba y abajo te piden. Entonces vamos a colocar acá, muchachos. Bueno, vamos a aprovechar desde aquí, solución. Primero colocamos lo que nos piden. Dice, en este problema nos piden calcular el esfuerzo, ¿eh? El esfuerzo nos piden calcular tanto en la parte inferior, que vamos a llamarle, podemos llamarle A minúscula, y en la parte superior, que es B minúscula, ¿no? En esos puntos nos piden calcular en A y en B. Vamos a colocar entonces acá, nos piden calcular, dice el esfuerzo en la parte inferior y el esfuerzo de la letra griega tau en el punto B. Bueno, colocamos pues la ecuación, digamos acá se tiene. Vamos a colocar la misma fórmula anterior y de ahí vamos a despejar, ¿eh? Ahorita, muchachos, voy a hacer un corte de esa fórmula. Ya, mira, nosotros tenemos esta fórmula, ¿no? Dice que la fuerza es igual a N de viscosidad por este gradiente de velocidad por el área. Y acá vamos a despejar, ¿eh? Entonces, esta área que estaba multiplicando vas a pasar a dividir. Entonces tienes acá fuerza entre área. Es la que va a ser igual, ¿no? Va a ser igual al N por el gradiente de la velocidad. Y justamente esta expresión que dice fuerza entre área es el esfuerzo. Entonces el esfuerzo, ¿a qué va a ser igual? No va a ser igual a N de viscosidad multiplicada por el diferencial de la velocidad respecto al Y. Ya está, hemos encontrado una ecuación. Ahora, pero en esta ecuación aparece un diferencial, ¿no? O sea, una derivada. Entonces, vamos a reemplazar acá. Entonces, el esfuerzo, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al N por el diferencial.
¿Diferencial de quién? Del mu. Pero este mu tenemos acá, mire, que dice que es 40y menos 800y cuadrado. Bueno, acá sí vamos a derivar porque la velocidad es variable, ¿no? Entonces, derivando, tenemos acá que el esfuerzo, ¿no? Va a ser igual al n multiplicada por la derivada. Esa derivada, muchachos, acá es igual. Derivada de 40y 40. que la 40, ¿no? Derivada de 800y cuadrado. 1600y. La tienes acá 1600 yen. Muy bien, ahora esta ecuación que acabas de encontrar ya es una ecuación pues general, ¿no? Es una ecuación general, ¿de quién depende básicamente, ¿no? Bueno, n es constante porque es propia de cada fluido, ¿no? Este n es una constante, ¿no? Vamos a llamarle a esta ecuación porque sea una ecuación llamada asterisco. ¿Y el y quién es? El y en realidad es la separación vertical, ¿no? O sea, entre estas placas, entre esta placa de aquí y esta placa de acá, el y es la separación vertical. Y tenemos, ¿no? Porque se supone que aquí es el origen de coordenadas y en este origen de coordenadas, en el punto A, verticalmente esto es 0 milímetros. Y en el punto B minúscula, dice que el espesor es 10 milímetros. En el punto B minúscula, este punto vale 10 milímetros. O sea, es decir, tenemos el y tanto para el punto A y para el punto B. ¿Qué es lo que nos faltaría calcular? Nos faltaría calcular la viscosidad, ¿no? ¿Para qué temperatura? Para una temperatura de 25 grados, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos agua. Entonces acá tenemos valores de 0 y tenemos valores de 20, ¿no? Falta 25. A ver, ¿cómo calcularíamos, muchachos, esa viscosidad para esa temperatura? Muchachos, ¿cómo calculan? Vamos a ir colocando. Yo más o menos lo hago así, ¿eh? No sé cómo lo harán ustedes. Bueno, acá voy a colocar la temperatura, bueno, en este caso del agua, aquella que va a ser en grados centígrados. Y acá vamos a colocar la unidad de la viscosidad que está pues en Pascal punto segundo. Mira, nos dicen que para una temperatura de 0, la viscosidad es 0,0018. Vamos a cambiar de color. Para una temperatura de 20 es 0,0010. Y ahora necesitamos para una temperatura de 25 grados. ¿Cuánto es para 25 grados? Bueno, no sé, ¿no? Le colocamos el valor del N, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo, no? Bueno, yo más o menos lo hago así, ¿eh? Voy a trabajar como una especie de diferencias. O sea, voy a trabajar los extremos. Él voy a restar y también él voy a restar. Y como una proporción. Entonces diremos así. Arriba empezamos ya. 20 menos 0. Si restamos 20 menos 0. 20 menos 0. El resto temperaturas, ¿no? Y abajo el resto 25 menos 0, ¿no? El resto por un lado temperaturas. Y por el otro lado, resto viscosidades. Igual, ¿no? Resto del
del 20 con el 0, ¿no? O sea, resto 0,0010 menos 0,0018. Lo mismo que restar los extremos que te resto los extremos, que sería pues n menos con la temperatura al 0, ¿no? Que es 0,0018. Ya, acá sí Juana ya queda operario. Entonces acá operando. Ahora operé muchachos y operando me dicen cuánto le sale el n. Una que nos sale el n, ahora sí luego diría, bueno, luego el esfuerzo nos piden en A. Y también a nosotros nos piden el esfuerzo en B. Ya, ¿cuánto sale muchachos la viscosidad? Es necesario tener la viscosidad para hacer el resto de los Profe, cálculos. me ¿Cuánto? sale 8 por 10 a la menos 4. 8 por 10 a la menos 4. Mm. Ya, muy bien. Creo que está bien. Claro, está bajando, ¿no? Ya, 8 por 10 elevado a la menos 4. ¿Cuáles son las unidades? Recuerden que es viscosidad, ¿no? Cuando es viscosidad no se olvida, Al segundo. muchachos. Ah, claro, Pascal segundo, ¿no? Pascal segundo. Ya tenemos ya la viscosidad. Entonces, en la ecuación general en asterisco, luego ya dimos en asterisco. En asterisco, vamos a reemplazar ya. A ver, viscosidad, 8 por 10 a la menos 4, ¿no? 8 por 10 a la menos 4. Esto multiplicado por qué? Esto multiplicado por 40 menos 1600 y. Pero el y en el punto A, vale 0. Y bueno, 0 por algo te va a salir pues 0, ¿no? O sea, esta última expresión, no es que todo salga 0, ¿no? Lo que esta última expresión, eso se hace 0, ¿no? Entonces mi respuesta sería 40 por 80, ¿no? 40 por 8, ¿no? ¿Cuánto sale muchacho multiplicando? 0.032. Ya, entonces dices 0,032, ¿no? Sí. Ya, 0,032, el esfuerzo se puede medir en newton por cada metro cuadrado o si no también pascales. Ya, cualquiera de estos dos son las unidades de ese esfuerzo, ¿no? Esta es una primera respuesta. Asimismo también te piden, dice calcular el esfuerzo en el punto B. Bueno, la viscosidad no cambia porque es el mismo fluido, entonces acá sería 8 por 10 elevado a la menos 4. ¿Por qué? Esto por 40 menos 1600. Acá sí cambia, ¿ya? El espesor o el Y vale 10, entonces acá sería 10 milímetros. 10 milímetros es 10 por 10 elevado a la menos 3. Y ahí cerramos. Ahora muchachos, superen a ver, por lo tanto, ¿no? ¿Cuánto sale el esfuerzo en B? 0.0192. Sí, sí. Así sale. 0,0. 192. 192. Lapsus. 192. Igual, esto sería con muchachos pascales. Como verán, el esfuerzo también no es constante, el esfuerzo es variable. Este es 0,32 y este es 0,192. Son diferentes los esfuerzos, ¿no? Porque también la velocidad no es constante, porque la velocidad es variable. Si la velocidad fuese constante, el esfuerzo tanto en la parte superior y en la parte inferior serían iguales, ¿no? Ya, hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? Sí, profesor.
Ok, entonces avanzamos, ¿ya? Vamos a regresar al PPT. Tómale captura de pantalla eso de acá, muchachos, para que puedas continuar. Y vamos a regresar ahora al PPT. Ya, me dicen para dejar de compartir la pizarra y proyecto el PPT. Me avisan, ¿ya? ¿Ya puedo dejar de compartir la pizarra? Sí, profe. Ya, muchachos, entonces déjame compartir eso y ahora comparto la pizarra, el PPT. Sí, usalicen, sí se ve el PPT, ¿cierto? Me avisan, muchachos. Sí, sí, sí. Ok, ya perfecto. Entonces, bueno, ya hice el problema número 1, la número 2. La número 3, yo le voy a compartir a usted grabado, ¿ya? Le voy a compartir la grabación de este ejercicio. Y también si quieren ustedes pueden tenerlo para practicarlo también ahí. Pero ese se la pasa grabado porque también hay otros temas más que desarrollar. Vamos a ver otra ley, que es en este caso la ley de Stokes, ¿ya? Bueno, Stokes ha sido un personaje que encontró, dice pues que un objeto, cuando se sumerge en un fluido viscoso, ese fluido, al moverse en un fluido viscoso, no se mueve libremente, ¿no? Sino que el fluido ejerce una fuerza de fricción sobre ellos, ¿no? Donde dice la fuerza de fricción depende de la velocidad, depende del radio de ese objeto que se mueve. Bueno, si dice radio se refiere pues a objetos esféricos, ¿no? Dice entonces acá, ¿no? Dice, la ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos, dice que se mueven en el seno de un fluido viscoso, ¿no? Es como cuando uno, digamos, se va hacia el campo, y el depende, pues en ese lugar está nublado, ¿no? Si está nublado o está lloviendo, de repente tú sientes pues la sensación ahí del frío. Si está llovinando, de repente también sientes ahí que empieza a mojarse tu cuerpo, ¿no? Y si estás en una bicicleta, una moto, un carro y empieza a desplazarte y parte de tu cuerpo pues sale de por la ventana del carro, de la moto, qué sé yo, dependiendo de dónde viajen, se siente pues el golpe tanto del aire y tanto de las partículas de agua que caen. O sea, de una forma u otra, el medio externo no te permite que te desplace libremente, ¿no? Sino ofrece cierta resistencia a tu caída, ¿no? Por eso que también las personas que practican paracaidismo, estas personas pues no se lanzan así nada más, ¿no? Sino que se lanzan siempre con su paracaídas, ¿no? Porque saben que el aire le ofrece pues cierta resistencia a su caída y en algún momento pues ellas descenderán lentamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver pues este tema, ¿no? Que tiene que ver, dice, con la ley de Stokes. Entonces, todo objeto que está sumergido en un fluido, todo objeto dice que está sumergido en un fluido, experimenta, dice, una fuerza, ¿no? Por parte de ese fluido, la cual recibe el nombre de fuerza viscosa, ¿no? Esa fuerza viscosa, ¿de qué depende? Dice, depende de la viscosidad del fluido, depende del radio del fluido, perdón, el radio del objeto y la rapidez, ¿no? Entonces acá este 6pi es una constante numérica, n es la viscosidad del fluido, r es radio de la esfera y v de rapidez, ¿no? Probablemente esta práctica lo van a ver en laboratorio, ¿no? O quizás no, pero sí que lo ven, bueno, se va en laboratorio generalmente se calculan estas velocidades, que son velocidades límites, ¿no? ¿Y para qué sirve esta ecuación y cómo se utiliza, no? Lo que pasa dice que cuando un objeto se sumerge en un fluido, claro, en un principio su velocidad puede ser cero, ¿no? Pero luego a medida que va ingresando, su velocidad, producto de la atracción terrestre, se incrementa, ¿no? Pero luego dice también al interior del fluido, el mismo fluido también va a ejercer otra fuerza. Esa fuerza es la fuerza de resistencia y aparte la otra fuerza que ejercen los fluidos es el empuje. Entonces acá vamos a ver tres fuerzas, ¿no? Fuerza de gravedad, empuje y la fuerza de resistencia. De esas tres sale una fórmula, ¿eh? Vamos a ver cómo sale esa fórmula, ¿eh? Para eso un ratito voy a cerrar mi micrófono que están licuando y mientras tanto comparto mi pizarra, ¿eh?
Ya, me comentan muchachos si ven mi pizarra. ¿Se visualiza? Sí. Ya, entonces vamos a ver ya. Como les comentaba, ¿no? Dice, cuando un objeto esférico se sumerge en un fluido, bueno, todos los objetos tienen masa, ¿no? Por lo tanto, experimentan atracción terrestre, ¿no? Pero también dice que todo objeto que se sumerge en un fluido, el fluido también ejerce una fuerza llamada empuje. Y también todo objeto que se sumerge en un fluido también experimenta una fuerza de fricción, ¿no? Dice pues hay un momento que cuando este objeto se sumerge en un fluido, hay un momento, dice, donde su velocidad es constante, ¿no? Y ese momento donde la velocidad es constante, dice, él va a experimentar un MRU. Y cuando él experimenta un MRU, bueno, básicamente pues MRU es sinónimo de equilibrio, ¿no? Entonces está él en equilibrio, ¿no? Bueno, equilibrio significa de que la fuerza resultante pues es igual a 0, ¿no? Y si la fuerza resultante es igual a 0, se cumple, se verifica, dice que la sumatoria de fuerzas que están hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que están hacia abajo. En nuestro caso, la fuerza de gravedad está hacia abajo y hacia arriba está la fuerza de empuje más la fuerza de resistencia, ¿no? Ahora vamos reemplazando ya. Bueno, creo que no es novedad para ustedes que la fuerza de gravedad es masa por gravedad y que el empuje también es densidad de líquido, gravedad por volumen sumergido, más, y la fuerza viscosa, según su definición, es 6pi por n de la viscosidad, por v de rapidez y por r de radio, ¿no? Ya, ¿hasta ahí estamos bien, muchachos? Ahora me comentan si hasta ahí estamos bien. Si está ya comprendido. A ver, ¿hasta ahí todo claro, muchachos? ¿O no me comentan, por favor? ¿Puede repetir, profesor, la última parte? Ya. Ya, la fuerza de gravedad, o sea, por equilibrio, hacia abajo fuerza de gravedad, hacia arriba empuje y hacia arriba la fuerza de resistencia, ¿no? Como está en equilibrio, para que la fuerza de resultante sea 0, se cumple que las fuerzas que están hacia abajo y hacia arriba son iguales, ¿no? Entonces, hacia abajo está fuerza de gravedad, hacia arriba está el empuje y hacia arriba también está la resistencia. Ahora, la fuerza de gravedad, muchachos, fuerza de gravedad, o sea, la fuerza de gravedad se calcula masa por gravedad, ¿no? El empuje, por fórmula, es densidad de líquido, gravedad por volumen sumergido, SM sumergido, volumen sumergido. Y la fuerza viscosa también es una fórmula, 6pi por n, n de viscosidad, r de velocidad, perdón, v de velocidad y r de radio, ¿no? Ahora sí está bien. Sí, profe. Ok. Acá a su vez vamos a colocar algunas otras notitas, ¿sí? ¿Cuál es la otra nota, no? Bueno, deben saber, muchachos, de que la densidad es masa entre volumen. Entonces la masa, ¿a qué va a ser igual? La masa va a ser densidad por volumen. Otra cosa más que deben saber es volumen, ¿no? V de volumen, pero ese volumen en realidad es volumen de una esfera. Ya, ¿alguien de ustedes sabe, muchachos, cómo se calcula el volumen de una esfera? Volumen de una esfera, muchachos, ustedes saben por matemáticas, por cultura general o en internet pueden buscar, ¿no? ¿Cómo calcular el volumen de una esfera, ¿no? 4 tercios de pi. Muy bien. 4 pi tercios Por el radio cubo, me parece. de su radio, claro, radio. Disculpen, esa R, vamos a colocar R mayúscula. De su radio elevado al cubo, ¿no? Ya, entonces, eso vamos a reemplazar acá en nuestra fórmula, ¿eh? Entonces,
Entonces la masa, ¿pero qué es la masa? Densidad por volumen, es densidad de la esfera por volumen de la esfera, pero ese volumen de la esfera vas a colocar acá 4 pi tercios. 4 pi tercios. De su radio elevado al cubo, no, radio elevado al cubo. ¿Por quién? Por la gravedad. Solo estoy reemplazando, ¿no? Igual, densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. Como toda la esfera está sumergido, también muchachos, para este problema, el volumen sumergido es equivalente al volumen de la esfera, porque está sumergido todo, ¿no? Entonces, el volumen sumergido, el volumen de la esfera, o sea, otra vez acá se repite, 4 pi tercios de su radio elevado al cubo. Bueno, nada más 6 pi por n de viscosidad, por v de velocidad, por r de radio, ¿no? Ya. ¿Quiénes se cancela ahí, muchachos, en esa igualdad? ¿A quiénes se van? Un radio. Claro, un radio, ¿no? Un radio se viene. Acá se va un radio y me queda radio cuadrado. Pi Acá también. también acá se va un radio, me queda radio cuadrado. Claro, y acá se va este radio, ¿no? Lapsus brutus. Y también, claro, como dice tu compañero, también se va el pi, ¿no? Se va el pi, se va el pi, se va el pi. ¿Qué más se le puede sacar? Mitad también, miren. Mitad, 2, mitad, 2 y mitad, 3. Ya, vamos despejando, muchachos, vamos ordenando. Como verán acá me queda radio cuadrado por g. Acá también me queda radio cuadrado por g. Y también me queda 2 tercios, 2 tercios. O sea, hay una constante, ¿no? O sea, yo podría factorizar todo. Mira, si factorizo todo, me quedaría arriba. Factorizo, ¿no? Factorizo el 2, factorizo r cuadrado y g. Acá coloco 2 r cuadrado g entre 3. Acá también este 2, este 3, este r cuadrado y este g son constantes. Factorizo. Factoriza y pasa a restar. Si factoriza y pasa a restar, tendría acá densidad de la esfera menos densidad de líquido, ¿no? O sea, he factorizado y he pasado a restar. Ya, ¿él a quién va a ser igual? Va a ser igual a 3. 3 veces la n de viscosidad por v de radio. Bueno, a mí lo que me interesa es la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad a qué va a ser igual. Bueno, velocidad va a ser igual a... el 3 también se va para abajo, se va a multiplicar con el 3 y el n también queda abajo, ¿no? Entonces me quedaría pues abajo, ¿qué me queda? Arriba primero, arriba se queda 2r cuadrado por g y abajo me quedaría pues 3 por 3, 9 veces la viscosidad. Todo eso multiplicado por quién? Todo eso multiplicado pues por la densidad del líquido o densidad de la esfera menos densidad de líquido, ¿no? Y esta sería la fórmula, ¿no?, que vamos a utilizar el día de hoy. A ver, eso de acá, muchachos, no olvidar, es densidad de la esfera. Este es de densidad de la esfera, ¿no? O del objeto en lo que se mueve, ¿no? Densidad, lapsus. Del objeto que se mueve, ¿no? Obviamente sus unidades son kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Esto de acá, muchachos, es densidad de líquido. Densidad del fluido o del líquido.
Cuyas unidades también pues son kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Bueno, N de viscosidad, R de radio, este R es R de radio, que se mide pues en metros, ¿no? Y esto V es de velocidad. De velocidad que se mide pues en metros por cada segundo. G de gravedad y N de viscosidad. Ya. ¿Hasta ahí, muchachos, han comprendido? Sí, profesor. Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a retornar al PPT y vamos a hacer, la clase es hasta las 9, ¿no? 1:30, nos vamos a avanzar, nos falta todavía bastante, que son varias propiedades. Mira, vamos a avanzar hasta donde podamos avanzar y si acaso nos falta ver alguna propiedad más. Y bueno, terminamos de ver la próxima semana. ¿Les parece, muchachos? Porque de nada serviría de que hago toda la teoría, pero no hago ningún problema, no van a entender nada, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Qué les parece? Sí, profesor, Ok. está bien. Sí. Ya, ok, perfecto. Entonces, voy a pasar al PPT. En el PPT, el siguiente PPT es justamente un problema. Vamos a ver, ¿eh? Dos problemas son. Me había colocado dos, de los cuales vamos a desarrollar uno en este momento y termino ese uno y luego paso al siguiente. Ya, esta demostración, bueno, vamos a usar la fórmula. Además, como se está grabando, bueno, también queda la grabación para que ustedes puedan verlo. Muchachos, una pregunta. ¿La grabación que se hace, ustedes pueden verlo directamente o tengo que yo descargarlo y colgarlo? Eso quería preguntarles. Si que se puede ver directo, ya no lo cuelgo, ¿no? Pero si en caso no se ve, para yo descargar y colgarlo. Me avisan luego de esta clase, ¿ya? Como esta clase recién está grabándose, me dicen si tienen acceso directo. Si en caso no tienen acceso directo, ya acabo. Yo descargo y comparto, ¿ya? Vamos a... Cuando se graba se queda guardado en el team de todos. Ya, entonces no es necesario colgarlo, ¿no? No, se queda guardado en el team. Ya, entonces si se queda guardado, queda para todos ustedes. Ya, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Dice, calcule la rapidez, dice así, ¿no? Calcule la rapidez de caída máxima, dice, de una gota de lluvia de 10 elevado a menos 3 centímetros de radio en el aire, ¿no? La viscosidad y la densidad del aire son 1,83 por 10 elevado a menos 5 pascal segundo y la densidad es 1,20 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Bueno, según el problema dice que esta gota de acá ya adquiere una rapidez máxima, ¿no? O te piden la máxima rapidez, te dicen, ¿no? Y esa máxima rapidez que él alcanza, cuando dice máximo, significa pues que ya no puede alcanzar más, ¿no? Eso indica de que de ahí en adelante él ya realiza un MRU. Ya, entonces te dan su radio, dice la esferita. ¿Y dónde se mueve? O sea, esta es una gota, ¿no? Esa gota se mueve en un medio, ¿no? Ese medio que lo rodea a él, este medio que lo rodea a él, dice, pues este medio es el aire, dice, ¿no? Esa gotita se mueve, dice, pues en aire, ¿no? El medio exterior es aire. ¿Qué nos piden? Dice, calcula la rapidez, no nos piden la velocidad. Esto es para reemplazar nomás, mira. Dice, nos piden. Bueno, habíamos visto una fórmula, ¿no? Se tiene muchachos de que se tiene que la velocidad, esta fórmula que vimos hace un instante, era así, ¿no? Era dos veces la gravedad
por su radio elevado al cuadrado, entre 9 veces su viscosidad. Y era acá densidad de la esfera, ¿no? Pero a nosotros nuestra esfera ahora es una gota, entonces sería acá la densidad de la gota, menos la densidad del líquido, la densidad del fluido, pero el fluido en donde se mueve esa gota es el aire, entonces sería menos la densidad del aire. O sea, la esfera, esta esfera de agua se mueve en el aire es el fluido por el cual se desplaza. Entonces reemplazamos. 2 veces la gravedad. Bueno, la gravedad tú sabes que vale 9,81 para radio. Bueno, el radio dice que vale 10 elevado a la menos 3 centímetros. Pero tú sabes que el centímetro en metros es 10 elevado a la menos 2. Entonces el factor de conversión es 10 elevado a la menos 2. Entonces ahí ya ese 10 a la menos 3 centímetros ya lo cambié ya a metros y lo elevo al cuadrado. Y esto divido entre 9 veces la viscosidad, pero la viscosidad dice que es igual también a 1,83 por 10 a la menos 5, 10 a la menos 5 pascales. Y todo eso de aquí, muchachos, vamos a multiplicar por la densidad de la gota. Pero la densidad de la gota, mira, si no dice nada de temperaturas, no te dice nada del problema, la densidad del agua vas a considerar 1000. Cuando no te dice nada. Pero si te dice la temperatura es tanto, entonces esa temperatura sí hay la densidad. ¿Sí? Menos la densidad del aire. ¿Cuánto es la densidad del aire? Dice 1,20. ¿No? Muchachos, vayan operando a ver ahí. Operando tenemos la rapidez. Me dicen cuánto sale la rapidez. ¿Sí? Solo me sale 1189,9.82. 1000 y tantos. A ver, ¿y el resto cuánto le sale? Pero es una gotita, ¿no? Es una gotita que se mueve, ¿no? ¿Así le sale? 0.012. Sí, porque debe ser una velocidad pequeña, porque porque si fuese una velocidad grandaza, o sea, una gota te cae como un rocón sería, ¿no? La gotita te cae y no te hace daño, ¿no? Sí, ¿Cuánto sí, entonces sale? me olvidé de elevar al cuadrado. Sí, 0,011, 0,12. Ya, claro, depende por acá, quizá de repente te ha suaviado. Este sale igual al cuadrado. Ya, ¿cuánto dice que sale 0, 0.012. ya, siempre, muchachos, cada vez que ustedes llegan a la respuesta, le agregan la unidad. Metros. 0,02. ¿Está bien entonces la respuesta así tal como estoy colocando? Sí. Ya, perfecto. Entonces, esa sería la respuesta. Ya, ¿han comprendido, muchachos, para ver un ejercicio más de este tema? Me comentan, muchachos, si han comprendido o no. Sí, sí pasa. Ya, acá entonces vamos a hacer uno más, ¿sí? Por cada tema mínimo voy a hacer 2 ejercicios, ¿sí?
Tómale captura de pantalla, por favor, y ahí guárdalo para que cuando quieran practicar así puedan tenerlo. En todo caso, ven el video. Y a continuación voy a proyectar una animación. Ya se puede pasar, ¿no? Ya, voy a proyectar Sí, profe. entonces. ¿Dónde está? Acá está. Gracias, gracias. Me avisan para tomar asistencia, no sea que me olvide. Y ahí sí, no. Termino sobre este ejercicio y tomo asistencia, ¿eh? Porque si no, vamos a estar mal ahí. A ver, dice así, una esfera de cobre, dice, de 0,4 gramos, cae, dice, con una rapidez terminal. Mire, cuando el problema dice rapidez constante, rapidez límite, rapidez terminal, rapidez máxima, todos ellos son sinónimos a velocidad máxima, ¿eh? Es la máxima velocidad que puede alcanzar, ¿no? Dice la rapidez máxima, la rapidez terminal es de 5 centímetros por cada segundo en un líquido desconocido, o sea, no se sabe qué líquido es, ¿no? Si la densidad del cobre es de 8.900 kilogramos por cada metro cúbico y la del líquido es 2.800 kilogramos por cada metro cúbico, calcule, dice, la viscosidad del líquido, ¿no? Ya, para empezar, muchachos, si tú sueltas el cobre, cuya densidad es 8.900, en un líquido de 2.800 kilogramos por cada metro cúbico, ¿se sumerge o no se sumerge? Ahora, ¿el cobre se sumerge o no en ese fluido? ¿O no se sumerge, muchachos? Viendo el dato de sus densidades. Va, muchachos, ¿qué dicen? ¿Se sumerge o no? ¿O no se sumerge el cobre en ese líquido? Ya, le digo, ¿ya? En realidad dice sí se sumerge, ¿ya? Ahora, ¿por qué se sumerge, no? Lo que pasa es que la densidad del cobre es 8.900 y la densidad líquida es 2.800. O sea, como la densidad líquida es menor a la del cobre, entonces este se sumerge, ¿no? Para que un objeto se sumerja en otro, tiene que tener mayor densidad. Porque si tú lanzas una piedra en el agua, se hunde, ¿no? Pero si tú lanzas una madera en el agua, no se hunde. ¿Por qué no se hunde? Porque tiene menor densidad, es menos densa, ¿no? Entonces, muchachos, dice que acá esta esfera se está sumergiendo, ¿no? Es una esfera de cobre, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide esta esferita? Bueno, dice se mueve con una rapidez. Lo que nos piden es su viscosidad. ¿Cuánto vale su viscosidad? A ver, Jones, dice que la rapidez es 5 centímetros por cada segundo. Lapsus brutus. 5 centímetros por cada segundo. Al muchacho, 5 centímetros por cada segundo, ¿a cuánto equivale en metros por segundo? Va, muchachos, 0.05. Claro, 0.5 metros por segundo. Perfecto, 0,05 metros por cada segundo. Perfecto. También vayan cambiando de unidad esta masa, ¿ya? Porque dice que la masa, bueno, la masa debe estar en kilogramos, pero acá tenemos en gramos. ¿A cuánto equivaldrá, muchachos, esa masa en kilogramos? También es necesario convertir, ¿eh? A nosotros nos pide, dice, la viscosidad, ¿no? Bueno, se tiene. Vamos a colocar nuestra fórmula. Bueno, se tiene pues de que la velocidad, nuestra fórmula que vimos hace un momento era así, ¿no? 2 veces la gravedad, radio cuadrado, entre 9 veces la viscosidad. Y eso de acá era multiplicado por la densidad de la esfera, ¿no? Pero nuestra esfera ahora es cobre. Entonces acá densidad del cobre. Menos la densidad del fluido, ¿no? Pero el fluido en la que se mueve es un líquido, dice. Entonces sería menos la densidad, pues, del líquido.
Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos piden? ¿No? Lo que nos piden en realidad es su viscosidad. Entonces, despejamos la viscosidad. Entonces, la viscosidad va a ser igual a... Bueno, despejamos, hacemos cambio de unidades nada más. Dos veces la gravedad radio cuadrado. El v baja, entonces tenés acá 9 veces la velocidad. Y esto multiplicado pues por la densidad del cobre menos densidad del líquido, ¿no? Ya, ahora, muchachos, la velocidad, mira, vamos a ver algunas cositas acá. Gravedad, sabe que es constante. La velocidad, dato, ¿no? Densidad de cobre, dato. Densidad de líquido, dato. El único que nos falta acá sería pues su radio, ¿no? O sea, si yo supiese cuánto vale su radio de esta esfera, si yo sabría su radio, bueno, básicamente el problema ya estaría terminado, ¿no? Pero no tenemos ese radio, ¿no? Ahora, ya cambiaron con la unidad. ¿A cuánto vale 0,4 gramos en kilogramos? ¿Por cuánto le multiplicas para que cambie a unidad de kilogramos? Al muchacho, ¿por cuánto le multiplican 0,4 gramos para pasar a kilogramos? Hable, muchachos, ¿cuánto es 0,4 gramos en kilogramos? ¿Pueden hacer cambio de unidad o no? Ya, una nota, ¿ya? Tienen que cambiar unidades, muchachos, ¿eh? Mira, un kilogramo es 1000 gramos, ¿ya? Entonces, yo tengo mi masa, que es 0,4 gramos. Y esto voy a pasar a kilogramos. Ya cuando voy a pasar a kilogramos, abajo colocas lo que tienes y arriba colocas lo que quieres. Yo quiero que aparezca kilogramos. Entonces diré, ¿un kilogramo a cuánto equivale? Equivale a 1000 gramos. Gramos con gramos se van. Entonces mi masa, ¿qué va a ser igual? Mi masa va a ser igual a 0,4. Pero ese 10 que está abajo se pasa arriba. Se pasa arriba. Se pasa arriba como 10 elevado a la menos 3 kilogramos. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra... Niños. Disculpe, muchachos, tengo en casa a mi hijita y mi sobrino. Justo ya como no hay para que vayan al colegio, están por acá. Ya, Luciana, por allá, por favor. Y entonces, esa masa ya que está convertida, bueno, ya tenemos la masa convertida, pero ¿para qué nos sirve, no? Bueno, voy a cerrar la puerta, ¿no? Estoy seguro, no tenía que estar aquí trancado. Ya, disculpe, muchachos, estoy seguro de la puerta ya. Bueno, nos falta radio, ¿no? Para calcular radio, diríamos esto, ya tenemos, ¿ya? O siendo, vamos a colocar acá siendo. Vamos a partir de una propiedad llamada densidad, ¿ya? Mira, la densidad es masa sobre volumen, ¿eh? Pero recuerda que es una esfera de cobre, entonces la esfera de cobre es, o sea, estamos trabajando para el cobre, ¿eh? Para el cobre, mira, la densidad del cobre es masa del cobre entre volumen del cobre, pero el cobre es de esfera, si es esfera, entonces acá vas a tener 4 pi tercios de su radio elevado al cubo. Entonces acá le vamos a dar forma, ¿eh? Entonces la densidad aquí va a ser igual. 3 se va para arriba, tendrías acá 3 veces la masa
entre 4pi radio al cubo. Pero, ¿qué cosa quiero yo? Yo quiero su radio, yo quiero su radio, ¿no? Entonces, radio al cubo, aquí va a ser igual, 1. Le damos forma, de arriba 3 veces la masa, abajo te quedaría 4 veces pi. Bueno, radio para allá, tu densidad para acá. Pero quiero solamente radio, ¿no? Porque acá le dice radio cuadrado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente vas a sacarle raíz cúbica, ¿eh? Vas a sacar raíz cúbica y raíz cúbica. Entonces, él se va con él y ya tengo ya mi radio, ¿no? Entonces, ese radio, bueno, para que sea uniforme todo vamos a colocarle pues R minúscula, ¿eh? Que es R minúscula, R minúscula, R minúscula. R minúscula. Entonces tu radio aquí va a ser igual, ¿no? Tu radio es igual, disculpen. Esta radio es igual a la raíz cúbica de 3 veces la masa entre 4pi por la densidad. Ya, ¿así comprendieron, muchachos, para ir a reemplazar ya en asterisco? Sí, profe. Ya, entonces reemplazamos en asterisco y hallamos nuestra viscosidad. Entonces tu viscosidad aquí va a ser igual, ¿no? Lo operamos. A ver. 2 veces la gravedad, o sea, 2 veces 9,81, ¿no? ¿Entre quién? Entre 9 veces la velocidad. La velocidad, ustedes se han convertido, que dice que es 0,05. Esto lo multiplico por la densidad, después de reemplazar radio, ¿eh? Densidad del cobre, que es 8.900, menos la densidad del líquido, que es 2.800. Esto multiplico a su vez por quién? Por el radio, radio al cuadrado. Bueno, yo tengo acá radio, ¿no? Al cubo. ¿Quién es mi radio? Mi radio es 3 veces la masa, pero esta masa ya habíamos cambiado de unidad, que es 0,4 por 10 elevado a la menos 3. ¿Entre quién? Entre 9 veces pi, perdón, 4 veces pi. El pi es un 3,14 por la densidad. ¿Pero quién es esta densidad? Recuerda que estamos trabajando el cobre. El cobre es el que se mueve, ¿no? 8.900, ¿no? Y esta sería radio. Pero yo quiero al cuadrado, ¿no? Entonces, todo esto de acá elevas al cuadrado. Bueno, solamente quedaría ahí, muchachos, disculpen, solamente quería operar, ¿ya? A ver, operando. Por lo tanto, ¿no? Ya, a ver, jóvenes, operen por favor, a ver ahí. 1.30. 1.3. 1,3. Ya, muy bien, entonces diríamos acá. 1,3. No olvidar, jóvenes, que las unidades son el PA punto segundo, es decir, Pascal segundo, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿eh? Ya, hasta ahí, como muchachos, ¿estamos comprendiendo o no el tema? Estamos viendo viscosidad, ¿no? Primero hemos visto viscosidad de fluidos que se mueven entre placas, ahora estamos analizando objetos que se mueven en fluidos viscosos, ¿no? Nos faltaría ver 2 propiedades más. ¿Comprendieron hasta ahí para ver al menos una propiedad más? Y la otra ya terminaríamos la próxima. Sí, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a tomar asistencia de nada, ¿eh? ¿Dónde estamos? Sala Teams. Acá. Tomar asistencia. A ver, Avanto Vega. Avanto Vega. Abelino Castro. Presente, profesor. Muy bien.
Bravo Sánchez. Presente, profe. Y la saca. Presente. Muy bien. Ruiz. Presente, profesor. Muy bien. Valenzuela. Valenzuela no está, ¿no? Zapata. No está también, profesor. Ok, entonces ya guardamos, ¿sí? Solamente 4. Ya está guardado, entonces ahora dejo de compartir la PPT. Bueno, comparto el PPT mejor ahora. Ya, sí ve mi PPT, ¿cierto? Me comenta si se ve, por favor. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, avanzamos. Vamos a ver otra propiedad. Esta propiedad es acerca de la tensión superficial, ¿ya? Mira, lo que pasa dice cualquier objeto que está en un fluido, bueno, tiene que ser un objeto ligero, ¿no? Estos objetos ligeros no se sumergen, ¿no? Probablemente alguna vez pues haya ido al campo y haya visto ahí insectos posados encima de la superficie del agua. Incluso estos insectos pueden desplazarse, ¿no? ¿A qué se debe? Dice, ¿no? Se debe, dice, pues a que en la superficie de los líquidos hay una capa finísima que es la tensión superficial. Y esta tensión también varía con la temperatura, ¿no? ¿Pero qué es la tensión superficial, no? Mira, lo que pasa que dice acá, cada uno de estos puntos de acá son moléculas. Y entre molécula y molécula se atraen, ¿no? Abajo también hay moléculas. Ahora, más o menos por acá tienes que aplicar concepto de vectores, ¿no? En la imagen de abajo, ¿no? Dice, cuando tú tienes dos vectores en direcciones opuestas y ambos son del mismo módulo, entonces se equilibran. Entonces, uno para arriba, uno para abajo, uno hacia arriba en vertical, uno hacia abajo vertical, uno hacia arriba en diagonal, uno hacia abajo en diagonal. Entonces, lo que son del mismo tamaño y direcciones opuestas se eliminan. Esto significa, dice, que al interior de un fluido la tensión superficial disminuye, ¿no? En cambio, en la superficie, bueno, las que están en la horizontal se equilibran, pero la que está en forma oblicua, la que está otra en forma oblicua, genera otra fuerza resultante vertical hacia abajo, ¿no? Más esta otra fuerza vertical hacia abajo se refuerza una fuerza hacia abajo, ¿no? Esa fuerza resultante que se manifiesta en la superficie de los fluidos es la que se le llama, dice, tensión superficial, ¿eh? Entonces acá ves, ¿no? ¿Qué es la tensión superficial? Dice, las moléculas próximas a la superficie libre de un líquido experimentan una fuerza dirigida hacia el interior del líquido, la cual se llama, dice, tensión superficial. Ahora dice, ¿no? ¿Y cómo encuentro una fórmula o una ecuación? Entonces, para eso vamos a ver lo siguiente, ¿eh? En donde dice el coeficiente de tensión superficial, que lleva esta simbología, es la razón, dice, entre la fuerza de tensión superficial, que va a ser el phi sub s, y la longitud del cual sobre este actúa, ¿no? Esa es la que está textualmente. Vamos a ver una fórmula, pero para ver en esa fórmula, acá hay un gráfico, ¿no? Se tiene un líquido en un recipiente. Este es un aro, dice, ¿no? Vamos a tratar de extraer un aro de longitud L atado a cuerdas, ¿no? Y le voy a ejercer una fuerza, ¿no? Siempre cuando tú tienes un objeto en el agua, y pueden hacer la prueba si quieren, tienes un tanque o un tacho, almacena agua en ella y colocas un balde para extraer el agua de ahí e intenta sacar en la superficie un poco, que es un poco difícil extraerlo. ¿Y a qué se debe que es un poco difícil extraerlo? ¿No? Se debe pues a la tensión superficial, ¿no? Entonces dice, cuando yo ejerzo una fuerza y quiero extraer ese objeto, no va a ser fácil extraerlo, ¿no? Porque hay fuerzas infinitas, fuerzas hacia abajo, ¿no? Aquí yo estoy dibujando solo uno, porque ese uno es la resultante, ¿no? Pero hay muchas fuerzas distribuidas. Entonces dice, para yo extraer, esa fuerza que yo ejerzo tiene que ser mayor o igual a la tensión superficial, ¿no? Entonces dice, la razón de esa fuerza distribuida en toda esa longitud de ese aro es su coeficiente, ¿no? Entonces, este phi es coeficiente de tensión superficial. ¿Qué es?
la fuerza de tensión superficial entre la longitud y la circunferencia, ¿no? Pero la fuerza que yo ejerzo es numéricamente igual a la tensión superficial. Entonces, en vez de tensión superficial, coloco el F, ¿no? En vez de L, coloco longitud de la circunferencia. Bueno, de la matemática dice pues que la longitud de la circunferencia es 2pi por r, ¿no? Entonces el coeficiente aquí va a ser igual. Fuerza entre 2pi r. ¿Por qué sale unidad por newton, no? Newton por cada metro. ¿Por qué sale la unidad? No sale porque es fuerza entre unidad de longitud. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro, esa no es la fórmula que vamos a usar, sino que de ella vamos a extraer otra fórmula más. Todo bien. Ok. Ya, ahora, ¿qué más viene acá? Ah, ya, creo que viene el problema, ¿no? Así. Este es el último tema, creo que terminamos. Ya, vamos a ver la ecuación de capilaridad, ¿ya? Primero, ¿qué es capilaridad, no? Capilaridad, seguramente ustedes han escuchado, pues, hablar del salitre, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver unas imágenes. Por ejemplo, dice capilaridad en las paredes, ¿no? Es común que suceda esto cuando hay filtración de agua, ¿no? En tu casa de repente pues hay una filtración de agua y bueno, pues la pintura tiende a descascararse o depende del mismo muro tiende a desmoronarse. ¿Y por qué sucede eso, no? Dice sucede porque hay presencia pues de agua, ¿no? Y el agua dice pues asciende en contra de la gravedad por ranuras muy finitas, ¿no? Y ese efecto del ascenso, el ascenso del agua por paredes delgaditas es la capilaridad. ¿Y de qué dónde viene el término de capilaridad, no? Capilaridad viene en realidad del cabello. Nosotros pues tenemos cabellos y esos cabellos son tubos, ¿no? Pero son tubos bastante delgaditos, ¿no? Por la cual pues pasan nutrientes, ¿no? De la misma manera también, por ejemplo, las plantas también crecen, ¿no? ¿Pero por qué crecen? Porque dentro del tallo también pues hay tubos bastante delgaditos que por el efecto de la capilaridad, las sales, los nutrientes llegan hacia las ramas, hacia las hojas y le permiten crecer, ¿no? Entonces el término de capilaridad hace referencia al ascenso de fluido. Acá también miren, dice la molécula próxima a la superficie, dice, el líquido experimenta una fuerza dirigida hacia el interior del líquido llamada tensión superficial. Bueno, esta no estamos pasando. Mucho ya me pasa. Estamos acá. Acá en esta imagen se ve, ¿no? Dos moléculas de la misma naturaleza se unen, se llama cohesión. Moléculas de distinta naturaleza se llama adhesión, ¿no? Y tanto la cohesión como la adhesión son propiedades que permiten el ascenso de fluidos. Entonces por acá dice, ¿no? La capilaridad, dice, la capilaridad es producto de la adhesión del líquido a las paredes del sólido a través de los tubos capilares que conforman, dice, el sólido. Es decir, dice, la capilaridad, dice, es producto de la adhesión, o sea, las moléculas de líquido se adhieren a las paredes del vidrio, por ejemplo, si es un vaso, ¿no? Dice, adhesión de líquido a la pared del sólido a través de los tubos capilares que conforman el sólido, ¿no? O sea, para que el agua, por ejemplo, pueda subir, tiene que impregnarse en las paredes, ¿no? Porque si no se impregnan, no subirían, al contrario, bajarían, ¿no? Ahora, no todos los fluidos, dice, suben, ¿no? Hay fluidos que bajan. Por ejemplo, el mercurio, en vez de subir, bajan. En cambio, el agua, si generalmente en un vaso tú llenas, bueno, sube, ¿no? Es común, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber si sube o baja, no? Para saber si sube o baja, hay una fórmula, dice acá, ¿no? Este es un líquido, este es un tubo, y es una fuerza, ¿no? Esta fuerza F son fuerzas fuerzas de adhesión entre el líquido y el sólido, ¿no? El vaso que lo contiene, ¿no? El recipiente que lo contiene, ¿no? Aquí hay dos flechitas, pero en realidad es una vista así frontal, ¿no? Recuerden que estos son tridimensionales, entonces hay infinitas fuerzas que dan la vuelta. Pero de esa infinita fuerza que da la vuelta, tú descompones, ¿no? En una vertical y en una horizontal.
horizontalmente también muchas fuerzas, ¿no? Uno para la izquierda, otro para la derecha, así en todas las direcciones hay fuerzas verticales, fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Pero como el líquido no se mueve horizontalmente, se equilibra horizontalmente y solo vas a tener verticalmente, ¿no? Esa fuerza F coseno, para que el líquido pueda subir, tiene que vencer al propio peso del líquido, ¿no? Y tú dirás, pero ¿y cómo calcula esta fuerza F, no? Entonces, para eso vamos a retroceder un ratito al pasado. Ya acá dice, ¿no? Coeficientes, fuerza entre 2πr. Entonces, ¿qué es la fuerza? Coeficiente por 2πr. Entonces, eso nos llevamos. Y tenemos acá, la fuerza es coeficiente 2πr, ¿no? Para que pueda subir, muchachos, el F coseno tiene que ser mayor o igual a la fuerza de gravedad. En el fondo, igual, ¿no? Entonces, por eso aquí igual, ¿no? mg, ¿qué es? Fuerza de gravedad. F coseno es la fuerza vertical, ¿no? El F, ¿qué es? Baja, coeficiente 2πr, ¿no? Bueno, está más abajo, tú sabes que la masa es densidad por volumen, y esto baja nada más. Pero el volumen, ¿qué es? El volumen de un sólido, pues es área a la base por la altura, ¿no? Ya, densidad por volumen. ¿Pero qué es volumen? Área a la base por la altura. ¿Y qué es la área a la base? Como es un tubo circular, es el área de un círculo, pi r cuadrado, ¿no? Por altura tengo volumen, ¿no? Por gravedad. Igual a coeficiente 2πr coseno, ¿no? Bueno, los pi se van a cancelar, un radio se cancela y despejas el ángulo, perdón, despejas el h, y despejando el h te queda esta ecuación. 2 veces coeficiente por coseno del ángulo entre densidad por radio y por gravedad. ¿Qué es h? Dice la altura de la columna, que se mide en metros, ¿no? Es la altura de la columna del líquido. ¿Qué es ρ? Densidad del fluido en kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? ¿Qué es R? Radio capilar, o sea, este tubo tiene su radio, ¿no? ¿Qué es G? Aceleración de la gravedad. ¿Qué es el de acá? Él es coeficiente de tensión superficial que se mide en Newton por cada metro, ¿no? Este H puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende? Depende del ángulo, ¿no? El ángulo forma la superficie libre del líquido con el recipiente. Si el ángulo es pequeño, es positivo, significa que asciende, pero si el ángulo es muy grande, dice ya el coseno te va a salir negativo, ¿no? Y si el coseno sale negativo, el H sale negativo. Si te sale negativo, no significa que estás operando mal, ¿no? Sino significa que está descendiendo. Ya, muchachos, H positivo significa que asciende y H negativo significa que desciende, ¿ya? ¿Alguna pregunta, Jonas, hasta ahí? Vamos a hacer un ejemplo y ahí queda, ¿ya? El otro ya le comparto una grabación. O si no, grabo el otro ejercicio, ¿no? Porque ya estamos casi 9:05, hasta 9:30. Creo que para uno nomás se alcanza. ¿Alguna consulta hasta ahí, muchachos? Todo bien, profe. Ya, entonces vamos a pasar a ver un ejercicio y luego, bueno, voy a hacer ya las conclusiones, ¿ya? Bueno, el día de hoy, muchachos, hemos visto lo que era velocidad límite. Era una velocidad constante en la cual pues, los objetos se mueven dentro de un fluido, el cual era, cuya fórmula era 2πr, perdón, 2 veces gravedad radio cuadrado, por la diferencia de densidades entre 9 veces la viscosidad, ¿no? También vimos la ecuación de la capilaridad, que es 2 veces coeficiente coseno del ángulo entre densidad radio por su gravedad. Yo voy a resolver algunos ejercicios, pero acá dice actividad asincrónica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que estos problemas van a tener que resolver, ¿no? Este problema, la número 9, la número 10, la número 11. Aparte que lo que les he dado en las hojas de problemas también son estas. La número 12, 13, 14, 15, todo lo que están ahí es para que ustedes puedan practicar. Mira, yo generalmente en los exámenes tomo de los problemas que le dejo como tarea para que resuelvan, ¿eh? Entonces, esto practiquen, resuelvan. Aparte que van a tener nota de trabajo grupal, también van a tener, pues, un extra, ¿no? Ahí, al menos las preguntas fijas, ¿no? Entonces, la idea es que vayan practicando, ¿no? Bueno, como el curso sea virtualizado, también el examen pues, va a ser virtual. Vas a tener acceso a todos los apuntes, ¿no? Pero eso no merita pues que no hagas el examen, tú tienes que hacer el examen, ¿no? A veces la virtualidad se presta para que otro hagan por usted, pero no, que no sea así, ¿no? Lo que usted mismo puede resolver las preguntas. Ya, muchachos, entonces vamos a resolver un ejercicio, que en este caso es la número 7.
Ahora la número 6, a ver. La número 6, ¿ya? La 7 ya lo hago después. Entonces voy a dejar de compartir esto y comparto muchacho la pizarra. Nuevo. No. ¿Dónde estás? Compartir. Ventana. Pizarra blanca. Ya está. Ya estoy completando la pizarra. Un ratito, muchachos. Acá voy a mover un poco mi imagen. Acá tengo que desdoblarlo porque si no mi pizarra va a estar muy llena. Duplicar. Ya, un ratito, muchachos, voy a enviar un mensaje a un profe, que pasa que también yo veo la parte administrativa y de otra universidad, un ratito nada más, ¿ya? Ya, ahora sí, muchachos, ven mi pantalla, ¿cierto? La número 6. Me comentan, muchachos, si se ve, por favor. Sí, profe, sí se ¿Visualizan? mira. Sí se mira Ya, acá. vamos a resolver, ¿ya? Dice, los nutrientes disueltos en el agua, dice, los llevan hasta las partes superiores de las plantas diminutos tubos. En parte, dice, debido al efecto de la capilaridad, ¿no? Determine hasta qué altura ascenderá, dice, la solución acuosa en un árbol, en un tubo de diámetro, en un tubo cuyo diámetro mide 0,005 milímetros, ¿no? Como resultado del efecto de la capilaridad. Trate la solución como agua a 20 grados centígrados con un ángulo, dice, de contacto de 15 grados, ¿ya? Bien, acá nos falta un dato más y ese dato que me falta es la densidad. Un ratito me esperan y voy a buscar acá la densidad. Es la densidad del agua a esa temperatura. A ver, semana 3. Un ratito, muchachos, para pegar la densidad. Falta la densidad del agua. A ustedes en el examen se les va a proporcionar esta tabla, ¿sí? Ya, entonces, vamos a resolver, a ver, ¿dónde estás? Aquí estamos. Dice, nos piden dice, ¿cuánto ascenderá, no? Bueno, no sabemos pues, cuánto va a ascender, ¿no? ¿Cuánto va a ascender? Dice, ¿no? Bueno, colocaríamos pues una fórmula, digamos acá se tiene. La fórmula era así, ¿no? 2 veces el coeficiente por el coseno del ángulo entre densidad, gravedad y radio. 2 veces coeficiente, coseno, densidad, gravedad, radio. ¿Cierto, muchachos? Esa es la fórmula, ¿eh? Ahora, tenemos que buscar nuestro dato. Pues acá dice la temperatura del agua es 20.
Entonces, para la temperatura 20 tenemos que buscar aquí en su densidad. Entonces, acá buscamos su densidad del agua a 20 grados. Aquí está su densidad. Muy bien. También tenemos que buscar su coeficiente del agua, pero a 20, ¿no? Entonces, también acá está su coeficiente a 20, ¿no? Esos datos son necesarios, ¿ya? Pues ahora sí reemplazamos. Entonces, nuestro H, ¿no? Aquí va a ser igual, 2 veces el coeficiente. Pero el coeficiente, vamos a buscar, mira, dice que es 0,073. Por el coseno del ángulo, dice un ángulo de contacto de 15 grados. 15 grados, coseno de 15. Densidad, a densidad del agua, a esa temperatura que es 998,29 grados. Por la gravedad, bueno, la gravedad es constante, pues 9,81 por el radio. Dice que el diámetro, muchachos, es 0,05 milímetros. Entonces tu radio sería pues 0,005. Tú sabes que el mili, para pasar a metros, es por 10 a la menos 3. Pero ese es el diámetro, ¿no? Para que sea radio sería pues entre 2. Y ahí ya está colocada todas las variables, sus equivalentes, ¿no? Aquí quería operar. Entonces, operando, tenemos a la densidad. Densidad, perdón, el H. ¿Cuánto sale, muchachos, este H? 5.76. 5.76. 5,96. 76. Ah, 76, lapsus brutus. ¿Y será correcto que te salga 5,76 metros para caso de un árbol? Muy grande el valor. Está bien. Está bien, claro, como es un árbol tiene que ascender a grandes alturas, ¿no? Porque hay árboles también de grandes dimensiones, ¿no? ¿Ya? Entonces eso sería pues la forma como se desarrolla. Los demás ejercicios están también similares a ello, ¿no?